Bien, estimados estudiantes, muy buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a empezar el segundo tema de la segunda unidad, titulado Expresiones algebraicas. En primer lugar, quiero que observen acá. Aquí, ¿qué es lo que tenemos en este ejemplo? Vamos a partir de este simple ejemplo para llegar a la definición de una expresión algebraica. En primer lugar, aquí estamos observando números, y además tenemos letras, ¿no? Letras que en el álgebra se conoce con el nombre de variables. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero el hecho es que aquí estamos viendo números y letras. Y si observamos bien, nos preguntaríamos, ¿cómo están unidos estos números y cómo están unidas estas letras? ¿No? Observamos que están unidos bajo los símbolos básicos de las operaciones de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Entonces, ¿qué podemos decir de una expresión algebraica? Decimos que es un conjunto de términos unidos por las operaciones básicas de la adición, sustracción, división, potenciación y radicación. Radicación en un número limitado de términos, ¿no? En un número limitado de términos. Entonces, eso define lo que es una expresión algebraica. Podemos poner otro ejemplo acá de una expresión algebraica. Por ejemplo, podemos anotar acá la raíz cuadrada de 5x cuadrado y a la quinta menos 7x cuadrado y al cubo más 2x cuadrado y z. Ahí tenemos, ¿no? Un número limitado de términos. Tenemos letras, números entrelazados por los signos básicos de las operaciones básicas aritméticas que nosotros conocemos. Entonces ahí tenemos, ¿no?, lo que es una expresión algebraica. Por acá vamos a ver qué cosa es el valor numérico de una expresión algebraica. Entonces decimos que el valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene al reemplazar los valores asignados a las variables de una expresión dada. Por ejemplo, me piden determinar el valor numérico de esta expresión algebraica para x1 y para y igual 2. Entonces, en la solución diré que m de x, y, para x1, 2 por 1 al cuadrado, más 3 por 2. Entonces, mira, hallar el valor numérico de una expresión algebraica es lo más fácil que existe en el álgebra, porque lo único que hacemos es reemplazar los valores que me dan de las variables en la expresión. Como tú te das cuenta aquí, x vale 1, lo reemplazo por 1, y vale 2, lo reemplazo por 2. Y finalmente lo que me queda simplemente es operar. 1 al cuadrado es 1, me queda 2, y 3 por 2, 6. De tal manera que el resultado es 8. Entonces, ese resultado viene a ser el valor numérico de esta expresión algebraica. Acá tenemos otro ejemplo. Me piden determinar el valor numérico de esta expresión algebraica. P de x, y, z igual a 3x al cubo menos 2y más 1 medio de z.
para x igual 2, y igual 3 y z igual 8. Entonces lo mismo, lo único que hacemos es reemplazar el valor de las variables que me dan en la expresión algebraica. Muy bien, digo entonces p de x, y, z igual 3 por x. ¿Cuánto vale x? 2. Pero este x es elevado al cubo, por lo tanto 2 al cubo. Menos 2 por y. ¿Cuánto vale y? Y vale 3. Listo. Más z vale 8. Z por 1z sería 8 sobre 2. Finalmente me queda que el valor numérico, vamos a llamarle así, b por n, el valor numérico es igual 3, 2 al cubo, 8, menos 2 por 3, 6, más 8 entre 2, 4. Finalmente, el valor numérico me va a quedar igual a 3 por 8, menos 6 más 4. Operando, 8 por 3, 24, menos 6 más 4. Efectuando las operaciones, voy a tener aquí 4, 24 menos 2. Y esto me va a dar igual 22. Entonces, finalmente, el valor numérico de esa expresión algebraica es 22. Entonces, como ustedes pueden apreciar, estimados estudiantes, hallar el valor numérico de una expresión algebraica no es sino otra cosa, reemplazar los valores que nos dan para cada una de las variables en la expresión dada. Bien, vamos a estudiar ahora el término algebraico. ¿Qué cosa es un término algebraico? El término algebraico no es sino otra cosa que la expresión más simple, ¿no? La expresión más simple donde no están involucradas las operaciones de la adición y la sustracción. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3x al cuadrado y a la quinta. Entonces, un término algebraico tiene elementos. ¿Cuáles serían los elementos de este término algebraico? Serían, en primer lugar, el coeficiente. El coeficiente viene a ser, ¿no?, la parte que está delante de las variables. No se olviden, todo lo que está delante de las variables se llama coeficiente. Ojo que en algunos casos este coeficiente no necesariamente va a ser un número, sino que pueden ser también letras, ¿no? Y las variables van a ser las letras del alfabeto griego, ¿no? Y algunas veces van a estar elevados en la parte superior a unos números que se llaman exponentes. En este caso, las variables son x y y. Los exponentes vienen a ser 2, que pertenece a la variable x, y el exponente 5, que pertenece a la variable y. Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado y a la quinta. Entonces aquí tenemos lo que es un término algebraico y los elementos, ¿no? Todos los elementos son el coeficiente, las variables y los exponentes. Vamos a estudiar ahora qué cosas son términos semejantes, ¿no? Términos semejantes. Decimos entonces que dos o más términos algebraicos son semejantes, ¿no? A ver, ¿qué podemos observar aquí en este término? M de x, y, y en este término P de x, y. Podemos observar, miren, estimados estudiantes, que tienen las mismas variables. X, y, acá también, y, x. No importa el orden. Para afirmar, entonces, que dos o más términos son semejantes, tienen que tener las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Como ustedes ven, miren, x al cuadrado, y a la 5a, y a la 5a. Son las mismas variables, como ustedes ven, las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Ojo, el coeficiente puede ser diferente. Aquí está, ¿ven? Este es 25 y este es 17. Entonces, para denotar
que un término es semejante con otro, utilizo este símbolo. A ver, este símbolo, así, que se lee semejante. Muy bien, entonces, como estos dos términos son semejantes, yo puedo decir lo siguiente: m de x, y es semejante con p de x, y. Vamos a poner acá dos ejemplos más, miren, de dos términos semejantes. Tengo el siguiente término. Vamos a poner m de z, y igual a 3y z a la quinta más, bueno, ahí nomás, ¿no? Vamos a ver otro. Vamos a poner p de y, z igual a la raíz séptima, a la raíz cuadrada de 7, z a la quinta y y. Si me preguntan si estos términos son semejantes, yo diré sí, porque tienen las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Nota, z a la quinta, y a la 1, y a la 1. Tienen las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Entonces diré, por lo tanto, m de z, y es semejante con p de y, z. En conclusión, estimados estudiantes, dos o más términos son semejantes, no se olviden, cuando tienen las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Vamos a aplicar ejercicios de solución aplicando términos semejantes. Vamos a hacer la aplicación de la teoría sobre términos semejantes resolviendo esta gama de problemas. Número 1, tenemos acá, calcula a más b si son términos semejantes. Tenemos el término 1 igual a 2x a la 3a menos b, y b más 1 sobre 5. El término 2 está formado por menos raíz cuadrada de 3 sobre 5, x al cubo y al cuadrado. Como me están afirmando que el término 1 es semejante con el término 2, ya me están dando un dato, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese dato? Bueno, retornando a la teoría, hemos dicho que dos o más términos son semejantes cuando tienen las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Entonces, miren, estimados estudiantes, cuando vayan a resolver problemas sobre términos semejantes, lo que ustedes tienen que analizar, ¿qué cosa? Las variables x, y. Muy bien. Esas variables, ¿qué tienen que tener? Los mismos exponentes. En este caso, en el término 2, el exponente de la variable x es 3 y el exponente de la variable x en el término 1 es 3a menos b. Acá en el término 2, el exponente de la variable y es 2 y el exponente de la variable y en el término 1 es b más 1 sobre 5. Entonces, yo puedo igualar. ¿Por qué? Porque tienen que ser los mismos exponentes. Esa es la razón por la cual voy a decir que 3a menos b es igual a 3. Aquí tengo expresión número 1. Bien, por acá voy a decir que b más 1 es igual a 5. Perdón, b más 1 sobre 5 es igual a 2. Ya está. Y aquí puedo despejar el valor de x. b más 1 igual a 2 por 5, de donde b va a ser igual a 10 menos 1. Este 1 pasa a restar, de donde b va a ser igual a 9. Si ya tengo el valor de b, puedo calcular el valor de a. Entonces digo por acá, 3a menos 9 es igual a 3. Estamos reemplazando el valor de b. Entonces decimos acá 3a es igual a 3 más 9. De donde a va a ser igual a 12 sobre 3. Finalmente a vale 4.
4. Muy bien, siempre hay que responder a lo que me piden. Ya calculé el valor de A, ya calculé el valor de B, entonces me están pidiendo, mira, calcular A más B. Entonces diré A más B será igual a 4 más 9. Por lo tanto, A más B es igual a 13. Y ahí tenemos el primer problema. Por acá tenemos el problema número 2. Nos dicen, calcula R más M más N. Si P, X a la R menos 3, Y a la 4R, Z a la 16, y el término Q igual 2X a la 2R, Y a la N, Z a la 4N, ¿no? Son semejantes, ¿no? Se sobreentiende que son semejantes. Entonces, vamos a decir, si son semejantes, tienen que tener las mismas variables. Ojo, no te olvides. Lo primero que nosotros tenemos que analizar son las variables y los exponentes. A ver, analicemos. El término P tiene X, tiene Y y tiene Z. El término Q tiene X, tiene Y y tiene Z. Las mismas variables. Muy bien. ¿Qué más? Tienen que tener los mismos exponentes. Quiere decir que este exponente debe ser igual a este exponente. En Y 4R debe ser igual al exponente N. 16 debe ser igual al exponente 4N. Entonces, como son semejantes, digo R menos 3 debe ser igual a 2L. Por aquí tenemos entonces que menos 3 es igual a 2L menos L. Este L pasa a restar. Digo, menos 3 es igual a 2L menos L, me queda L. Ya tengo ahí el valor de L. Premisa número 1. Premisa número 2. 4L debe ser igual a N. 4L debe ser igual a N. ¿Por qué? Porque estos exponentes deben ser iguales, porque son términos semejantes. Como ya tengo el valor de N, voy a reemplazarlo ahí. 4 por menos 3 es igual a N. De donde menos 12 es igual a N. Ya tengo ahí, estimados estudiantes, el valor de N. Voy a calcular ahora el valor de N. Digo, 16 debe ser igual a 4N. De frente, sacando cuarta, me queda 1, que es M, y cuarta de 16, 4. Por lo tanto, M vale 4. Ya tengo el valor de N, ya tengo el valor de N, ya tengo el valor de M. Entonces me piden calcular R más M más N. Entonces, respondiendo a lo que me piden, diré N más N será igual. Valor de N es menos 3. El valor de M es 4. Y el valor de N es menos 12. Menos 12. Entonces acá tengo 4, 1 más menos 12 me queda menos 11. Entonces R más M más N es menos 11. Esa será mi respuesta. Problema número 3. Calcula X menos Y si son términos semejantes. Entonces me están afirmando aquí que el término 1, digo acá, término 1 es semejante con el término 2. Muy bien. Entonces, cada vez, estimados estudiantes, que me digan que dos términos son semejantes, ¿qué tengo que analizar? Que deben tener las mismas variables. A, B, acá el otro término también debe tener A y B, ¿no? No importa el orden. Bien, acá, ¿qué más tengo que afirmar, analizar? Que deben tener las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Esto significa A, el exponente de A en el término 1 es este. X sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 2 es 3 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 3 es 3 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 4 es 4 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 5 es 5 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 6 es 6 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 7 es 7 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 8 es 8 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 9 es 9 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 10 es 10 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 11 es 11 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 12 es 12 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 13 es 13 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término 14 es 14 sobre 3 más 1. Y el exponente de A en el término
Entonces, este 3 tiene que ser igual a este exponente de acá. En el término 1, la variable b tiene como exponente 12. En el término 2, la variable b tiene como exponente toda esta expresión. Entonces, esta expresión 3 por y menos 7 debe ser igual a 2. Esa es la razón por la cual voy a afirmar lo siguiente, de que x sobre 3 más 1 es igual a 3. Las variables a deben tener los mismos exponentes. Aquí tengo una expresión. Bueno, vamos a despejar acá. Sería x sobre 3 igual a 3 menos 1, ¿cierto? Entonces tendré x sobre 3, bueno, de frente ya, x será igual a 2, este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, de tal manera que x es igual a 6. Ya tengo ahí el valor de x. Muy bien. Por otro lado, 12 será igual al exponente de la variable b, que es 3 por y menos 7. 12 será igual 3 por y, 3y, y más por menos da menos 7 por 3, 21. De tal manera que voy a sumar acá 12 más 21 debe ser igual a 3y. Acá tendré 33 debe ser igual a 3y. Sacando tercia me queda y tercia de 33, 11. Finalmente voy a obtener que y vale 11. Me están pidiendo calcular el valor de x menos y. Entonces yo diré, ¿cuánto es el valor de x? Es 6. ¿Y cuánto es el valor de y? 11. 6 menos 11 será igual a menos 5. Finalmente, ese será el resultado del problema número 3. Vamos a resolver acá el problema número 4. Bien, ¿qué nos dice? Ojo, calcula m más n más a más b. Si mx a la octava y a la cuarta más, ojo, más mx b menos 1 y a la a, me da este resultado, mira. Este resultado, 10x a la octava y a la cuarta, ¿cierto? Entonces, ¿qué han hecho acá en este problema? Han sumado los términos semejantes. A ver, recordando, cuando sumamos términos semejantes, observa acá, cuando tengo 2x cuadrado y más 7x cuadrado y, ¿qué hacemos? Sumamos los coeficientes, 7 más 2, 9, y anotamos las mismas variables, x cuadrado y. Eso es lo que se hace cuando sumamos dos términos semejantes, ¿cierto? Muy bien, entonces este criterio hay que tener en cuenta en este problemita de acá. Ya me están dando el resultado de la suma de estos dos términos semejantes. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes? En este caso, los coeficientes de este término es n y del segundo término es n. Entonces, cuando yo sumo términos semejantes, ¿qué sumo? Sumo los coeficientes. Entonces, m más n debe ser igual a 10, porque este es el coeficiente, ¿no? Cuando yo sumo, tienen que tener las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Por lo tanto, b menos 1 debe ser igual a 8. Entonces digo, b menos 1 igual a 8. ¿De dónde b va a ser igual a 7? Ese menos 1 pasa, a sumar 1 y acá tendría 9, ¿ya? 9. Muy bien. Ahora, este a debe ser igual al exponente de y, que es igual a 4. Ya tengo el valor de b, ya tengo el valor de a y también ya tengo el valor de m más n. Entonces ya puedo calcular y decir que m más n más a más b, a ver, debe ser igual a ¿cuánto? Reemplazando los valores ahora, m más n vale 10, a vale 4
y B vale 9. Tendría 13, 9 y 4, 13, más 10 sería 23. Ahí tenemos el problema número 4. Este problema número 5 me están pidiendo calcular el perímetro del polígono. Bien, yo sé que el perímetro es de todo polígono, es la suma de los lados. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar los lados. Entonces voy a empezar por 5x. Entonces diría acá, perímetro igual 5x más 7x menos x más 8x más 2x. Perímetro va a ser igual, pero qué bueno que todos son términos semejantes. Entonces puedo sumar los coeficientes. Acá tendría 7 y 5, 12, ¿cierto? Más 10, 22, menos 1, 21x. Y ese sería el perímetro del problema número 5. Por acá me están pidiendo calcular A más B, si los términos son semejantes. Pero A está formado por todo este término, n más 6, que es el coeficiente. Miren, por eso les decía en la teoría que no siempre el coeficiente van a ser números, sino también letras. ¿No? En este caso es una letra más un número. El coeficiente de A a la quinta, B a la octava. Muy bien. Este término B está formado por el coeficiente 30, A a la N, B a la X. Pero como son términos semejantes, de hecho que N va a ser igual a 5 y X va a ser igual a 8. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que dos o más términos son semejantes cuando tienen las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Esa es la razón por la cual n vale 5 y x vale 8. Muy bien. Como voy a sumar a más b, va a ser igual. Este coeficiente va a ser 5 más 6, ¿no es cierto? A la quinta, acá para que lo vean, b a la octava, más ¿quién? Más el otro término que sería 30 a la n, b a la x. Pero estos valores ya los hemos calculado. Este vale 5 y este exponente es 8. Mira, de tal manera que tengo las mismas variables afectadas de los mismos exponentes. Y ahora para hallar a más b, lo único que tengo que hacer es sumar los coeficientes. Por lo tanto, tendría 11 más 30, ¿no es cierto? Sería 41 a la quinta y b a la octava. Finalmente, ese es el valor de A más B. Entonces, estimados estudiantes, hasta aquí están en condiciones de resolver los ejercicios de su módulo de la página. Solamente van a resolver los primeros 6 ejercicios de la página 55, no más, 6 nada más, de la página 55 de su módulo, ahora en tu cuaderno, ¿ya? Solamente los primeros 6, no se olviden. Quedamos. Gracias, muy buenos días.